Bienvenidos, apreciados estudiantes, a nuestro estudio de álgebra lineal. Actualmente estamos estudiando entonces la semana número 5, segmento número 1. Vamos a trabajar el día de hoy rectas. Vamos a mirar qué es una recta en el espacio, cuál es la ecuación de la recta, cuáles son las diferentes formas de escribir la ecuación de esa recta y finalmente vamos a realizar ejercicios. Entonces, iniciemos definiendo la recta en R3. Entonces, ¿qué es una recta y cómo surge la ecuación de esa recta? Entonces, yo tengo un punto en R3, que es ese punto P. Ese punto P está, pues como estamos en R3, tiene tres componentes, X0, Y0 y Z0, las tres componentes. La recta, la ecuación de la recta es esta. Este que está aquí es un vector. Entonces es un vector. Entonces tenemos nuestra recta que es L y el vector. Entonces tenemos además, sobre la recta L tenemos el punto P. Y también podemos colocar un punto X. Y aquí nos surge un vector que va de P a X. Entonces yo tengo que hay un vector D y ese vector D es paralelo al vector que va de P a X, ¿cierto? Que es ese vector D, que ese vector D es el mismo vector dirección. Es el que le da la dirección a la recta. Lo vamos a llamar vector dirección. Entonces vamos a mirar cómo surge algebraicamente y matemáticamente la ecuación de la recta. Entonces, bueno, nuevamente aquí tenemos nuestro vector D. Aquí está el vector conformado por P y por X, que es el vector de P a X, ¿cierto? Y sabemos entonces que este vector que va de P a X es paralelo con el vector dirección, que es el vector D. De esta ecuación, de ser paralelos, de ahí va a surgir la ecuación de la recta. Entonces continuemos, porque queremos encontrar, el objetivo de la clase de hoy es encontrar la ecuación de la recta, que nos permite determinar cada uno de los puntos que hay en ella. Pero entonces la ecuación de la recta tiene tres tipos. Está la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica. Vamos a mirar entonces en qué consiste cada una de estas tres ecuaciones. Entonces ahora sí, la ecuación vectorial. Entonces como yo sé que el vector Px está en la recta L y ese vector Px es paralelo al vector dirección D, como son paralelos, ¿qué significa? Que va a existir un T en los reales. Porque recuerden que ser paralelo es eso, que existe un T en los reales, tal que T por el vector dirección D es igual al vector Px. Pero el vector Px yo lo puedo escribir en términos de sus componentes, que sería el punto X menos el punto P, y es igual a T por D. Despejando X, este vector está restando, pasa a sumar, y tengo entonces que la ecuación de la recta es X igual a P más T por D, donde T es un escalar, es decir, un número que está en los reales. Entonces, esta es la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P y que tiene como vector dirección al vector D. Esta es la ecuación vectorial. Pero ahora, ¿qué pasa si le damos las componentes a cada uno de esos vectores? Vamos así a obtener la ecuación paramétrica. Entonces, aquí tenemos X, entonces tenemos X, Y, Z. Esto sería igual a esto. Vamos a escribirlo por acá. Esto sería mi X en la ecuación vectorial igual a P, que es mi punto que yo escogí, más T por el vector dirección. Entonces yo reemplazo en términos de sus componentes, X va a ser un punto X, Y, Z, P el punto X0, Y sub 0, Z sub 0, más T, donde T es un escalar, y D, que es el vector dirección ABC. Entonces, si yo hago estas operaciones, entonces multiplico primero a T por este vector. Entonces nos quedaría X sub 0, Y sub 0,
z sub 0 más a por t, b por t y c por t. Y luego lo sumo. ¿Cómo hacemos esta suma? Componente con componente. La primera, x0 más t por a. La segunda, y sub 0 más t por b. Y la tercera, z sub 0 más t por c. Las componentes. Y si igualo componente x con la primera componente, es lo que tenemos acá. La segunda componente, que es y, con la segunda tenemos esta. Y la componente z con la última. Y así tenemos las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas entonces es dando el valor al punto P, el valor al vector dirección, igual a las componentes x, y, z, y esas serían entonces las ecuaciones paramétricas. Importante de esta ecuación es que si usted observa cuidadosamente, aquí tenemos el vector dirección, mírenlo acá. ABC. Este es el vector dirección, ¿cierto? Y x0, y sub 0, z0 es el punto, mírenlo acá, el punto que me dan. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta cuando estemos haciendo ejercicios, esos detalles. Entonces estas son las ecuaciones paramétricas. Pero si ahora yo despejo el parámetro t, es decir, el escalar t en cada una de estas ecuaciones paramétricas, vamos a obtener entonces las ecuaciones simétricas. Entonces, de las paramétricas despejé t y así obtengo entonces las ecuaciones simétricas. Si usted observa la ecuación simétrica ABC, son las componentes del vector dirección. Estas son las componentes del vector dirección. Entonces, para tenerlo en cuenta también cuando estemos haciendo ejercicios. Esto es el vector dirección. Muy importante también. Listo. Entonces ya hemos estudiado las ecuaciones de la recta, simétricas, paramétricas y la ecuación vectorial. Vamos ahora sí a hacer ejemplos y a poner en práctica lo que hemos estudiado. Entonces me dicen, encuentre el primer ejemplo, encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 1, menos 2, 3 y tiene como vector dirección al vector y más 4j menos 2k. Vamos entonces a empezar con ese ejercicio. Me pide que encuentre las paramétricas. Entonces vamos a empezar con las ecuaciones paramétricas. El punto que me dicen es el punto va a ser 1, menos 2 y 3. 1, menos 2 y 3. Y el vector dirección, que es el vector D, es igual a I más 4J menos 2K. I más 4J menos 2K. Ese es el vector dirección. Escrito ese vector dirección en términos de sus componentes, yo puedo escribir que ese vector dirección es igual a 1, 4, menos 2. Listo, ahora sí vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas. Entonces, vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas. Vamos a mirar cómo hacemos este cálculo. Entonces, tenemos que es x, y, z igual al punto P. El punto P sería 1, menos 2, 3, más t veces un escalar, el vector dirección. El vector dirección es 1, 4, menos 2. Entonces, haciendo estas cuentas, x, y, z lo dejamos quieto. Esto es igual entonces a 1, menos 2, 3, más 1, t por 1, t, 4t y menos 2t. Ahora vamos a sumar. Entonces nos quedaría x, y z va a ser igual, primera componente 1 más t, segunda componente menos 2 más 4t y tercera componente 3 menos 2t. Ahora igualemos x con la primera, porque es la correspondiente a la componente x, 1 más t. Y
sería igual a menos 2 más 4t, y z es igual a 3 menos 2t. Estas son entonces las ecuaciones paramétricas. Sencillo, ¿cierto? Tengo el punto y tengo el vector dirección, entonces yo puedo encontrar las ecuaciones paramétricas. Volvamos entonces a nuestra diapositiva para mirar el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice entonces que a mí me dan que encuentre, un vector paralelo a la recta, y ahí me dan la ecuación. Ahí me dan la ecuación, me dan la ecuación de la recta en términos de una ecuación, la ecuación de la recta en términos de una ecuación paramétrica. Entonces hay dos preguntas dentro de ese ejercicio. Primero, encuentre un vector paralelo. Y segundo, encuentre un par de puntos que sean de esta recta, que estén ahí en esa recta. Entonces vamos a resolver esas dos preguntas del segundo ejemplo. Entonces primero, un vector paralelo a esa recta. Entonces vamos a mirar cómo nos queda ese vector paralelo. Entonces el vector paralelo, bueno, primero la recta, ¿cuál es? La recta me la dan, ese es el segundo ejemplo. La recta me la dan en términos de su ecuación paramétrica y es 4 menos 2t en x, en y es 3t y en z es 6 más 5t. Listo, ahora sí, la primera pregunta me dice que encuentre un vector paralelo. Entonces, un vector paralelo, vamos a mirar cuál es el vector dirección. ¿Cuál es el vector dirección de esa recta? ¿Cuál es ese vector D? Recuerde que el vector D es el que está acompañando las constantes t. En este caso sería menos 2, en y sería 3 sin la t, y en z sería 5. Ese es el vector dirección. Entonces encontremos un vector paralelo al vector dirección y así podríamos nosotros encontrar el vector lo que me están preguntando. Entonces voy a llamar el vector W que sea paralelo a la recta al vector D. Entonces para que un vector sea paralelo es porque lo estoy multiplicando por alguna constante. Por eso entonces multipliquemos el vector D por 3. Menos 2 por 3 me da menos 6. 3 por 3 da 9. 5 por 3, 15. Si alguien lo quiere buscar por multiplicar por 2, menos 4, 3 por 2, 6 y 5 por 2, 10. Cualquiera de esos vectores son paralelos entonces al vector dirección, por lo tanto son paralelos a la recta. Listo, ya encontramos dos vectores paralelos a la recta. Ahora contestemos la segunda pregunta. La segunda pregunta me dice que encuentre un par de puntos que estén dentro de esa recta. Para encontrar un par de puntos debo darle valores a t. Digamos, cuando t vale 1. Cuando t vale 1, x ¿cuánto vale? X es igual a 4 menos 2 por 1. O sea que x es igual a 4 menos 2 igual a 2. Y es igual a 3 por t, pero t vale 1, o sea que y es igual a 13. Y z va a ser igual a 6 más 5 por 1, o sea que z es igual a 6 más 5, 11. O sea que un punto de esa recta es en x2, en y3 y en z 11. Pero me preguntan dos puntos, démosle otro valor a t. Cuando t sea 0, por ejemplo. Cuando t es 0 me quedaría x igual a 4 porque menos 2 por 0 da 0, y sería 3 por 0, 0, y z sería igual a 6 más 0, o sea que z sería igual a 6. Y así tenemos otro punto de esa recta que sería x4, y0 y z6. Estos dos puntos que voy a encerrar con rojo entonces son los puntos de la recta. Esos dos puntos pertenecen a la recta L. Pertenecen a la recta L. Entonces, con estos dos ejemplos,
nos despedimos por el día de hoy. Espero que haya quedado claro la ecuación de la recta. Recuerde que hay tres tipos de ecuaciones. Hay simétrica, paramétrica y la ecuación vectorial. Y recuerde los elementos con los que se hace esa recta, con un punto y con un vector dirección. Un punto que esté sobre esa recta y el vector dirección, que es el vector que pues le da la dirección a la recta. Entonces, me despido por hoy, muchos éxitos y a estudiar mucho la ecuación de la recta. Feliz día.